Dios le bendiga en nombre de Cristo Jesús. Shalom para todos mis hermanos. En esta mañana eh, me viene la necesidad de preparar un tema relacionado con quién es el anticristo, qué es la marca de la bestia, eh, qué es el 666, qué nos quiere decir, qué nos se quiere enseñar a través de estos códigos que la Biblia revela y estas profecías que señalan para un futuro referente al anticristo. Entonces, me veo en la necesidad de hacer este contenido porque muchos hermanos me han hablado, Samuel, pero prepárate un tema que hable del anticristo, de la marca de la bestia. Entonces, he visto que en el pueblo de Dios, en el sentido general, refiriéndome a todas las iglesias cristianas evangélicas, en todo el sentido general, en cuanto a este tema se refiere, he visto como que difieren de pensamiento, o sea, como que no están de acuerdo. Pero también me veo en la necesidad de dar ese tema, ya que en estos últimos tiempos eh, he visto muchas iglesias con ideas diferentes en cuanto a quién es la bestia, qué es el 666, quién es el anticristo. O sea, he visto mucha diferencia, pero me he enfocado más en la iglesia evangélica porque pertenezco actualmente a la iglesia evangélica, pero he visto que de todas las iglesias que existen acá en Occidente, como en otros países de Europa, aunque para allá no se aunan tanto como acá, porque en Europa, pero más en esta zona de para acá, tanto Norteamérica como Latinoamérica para acá, que hay tantas iglesias y tantas iglesias. Entonces he visto que la iglesia evangélica, en cuanto a ese tema se refiere, ha tenido más problemas que otras organizaciones religiosas. Pongamos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día como institución tienen un orden diferente a la evangélica. Los testigos de Jehová tienen un orden diferente a la iglesia evangélica. Y varias organizaciones e instituciones, porque son muchas, tienen un orden diferente a la iglesia evangélica. Pongamos, por ejemplo, si un pastor es pastor de este sector y tiene diferentes compuestos de municipios, ese pastor es pastor de todas esas iglesias que están en ese sector, porque la institución desde arriba le baja una orden. O sea, hay diáconos, hay ancianos, pero hay un solo pastor. Mientras que por otro lado, a diferencia de la iglesia evangélica, todo el que quiere ser pastor es pastor. Entonces, de una iglesia salen 20 miembros y cada miembro, pongamos un ejemplo, fundan 20 templos, 20 iglesias, pero apartada de donde apartada, perdón, de donde ellos salieron. ¿Sabe qué, mis hermanos? A veces me sale un poco de todo porque yo estuve en diciembre, el mes de diciembre, enfermo, estuve malo de salud y el mes de enero, por eso no hacía video, porque tenía fiebre y estaba caído, porque totalmente que no podía ni hablar, yo estaba mudo, pero gracias a Dios, Dios me ha ido recuperando y se me dificultó hacer video, pero gracias a Dios estamos ya mejorando de salud, porque ese fue un virus malo que vino sobre el país, que hay personas en otros países que están muertos de eso. Pero eso es porque a veces me sale un poco de tos, porque a veces personas creen no, que él quizás fumaba mucho, no, eso son cosas de los virus que andan, así mis hermanos. Así que mis hermanos, he visto que de todas las iglesias que hay, la iglesia evangélica, que a la cual pertenezco actualmente, hay un caos y hay un desorden, porque todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo dice ser profeta, la gran mayoría,
y veo que abundan tantos profetas como la mala hierba. Lamentablemente la realidad, y hay que decirlo. En la iglesia evangélica abundan tantos profetas como la mala hierba, porque todo el mundo quiere ser profeta. Un sinnúmero de adivinos y mentirosos, porque así que hay que decir, un sinnúmero de adivinos y mentirosos porque quieren ganar apariencia ante los demás. Y si ellos no actúan de esa manera, ellos entienden que no pueden tener como una agenda bien llena, porque ellos tienen que aparentar lo que no son. Entonces, a través de muchos estudios sobre el anticristo, la marca de la bestia, el 666, haciendo un recorrido por el libro de la Revelación, que es Apocalipsis, pero asimismo haciendo un recorrido escritural en el Antiguo Testamento, pero también haciendo un recorrido de historia, de estudio en libros sagrados como el Apocalipsis o la revelación de Elías, y la ascensión de Isaías, y en este libro muy antiguo que es los oráculos de Civilinos. En el libro, en estas obras antiguas, como los oráculos de Civilinos, una obra muy antigua, greco-romana, donde allí estaba esta gran sacerdotisa y profetisa, y que se le revelaban los oráculos, porque era el medio del cual ella usaba para revelarle a Roma lo acontecido del pasado y cosas que habían pasado en el futuro. Y he visto que cuando dándole ojeada a los oráculos de Civilinos, veo allí que allí hay profecía hasta en el porvenir muy lejano, y habla allí hasta de la venida del Cólugo. Allí habla de esta piedra que se desprende no por mano humana, en Daniel capítulo 2, y esta estrella que cae del cielo, en el libro de Apocalipsis, allí revelado. Veo que en los oráculos civilinos ya habían profecías que estaban también allí escritas sobre los acontecimientos de un futuro que van a pasar, tanto como el pueblo de Israel. Y cuando los oráculos de Civilino, que parece un libro como una obra tan antigua, porque data de miles de años, muy arcaica, muy antigua, revela acontecimientos muy asombrosos, porque tanto le da profecía como al imperio romano, de acuerdo a su religión, como le daban profecía al imperio griego, porque, y veo también que como esta mujer Sibila allí, hablándole también, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. También determinó, ya que el pueblo de Israel, al caer en la dispersación, ¿verdad? La dispersación, ese pueblo fue regado por la cultura griega, romana y persa, porque el pueblo fue dispersado. Y veo allí que como en el oráculo de Civilinos también se le da profecía al pueblo de Israel en los oráculos de Civilinos. Y es algo muy asombroso, porque en el oráculo de Civilinos, veo allí también en el capítulo 3, como en el capítulo 5, se habla allí también de la manifestación de este espíritu satánico, el cual es conocido con el nombre de Belial. Y me impactó al leer el oráculo de Civilino. Pero asimismo vemos en la ascensión de Isaías, como en el Apocalipsis de Elías, que también habla del anticristo. Así que a través de tantos estudios y ver obras antiguas que hablan de Belial, quién es Satán, quién es el anticristo, muchos dicen que ya estaba manifestado para aquella época, muchos dicen que se va a manifestar el anticristo para un futuro. ¿Cuál será de las dos? Ya que la iglesia evangélica más que habla, porque la iglesia evangélica es que más habla, más que otras religiones, sobre este tema del anticristo. Aunque los adventistas del séptimo día
también hablan del anticristo y hablan también sobre la marca de la bestia, pero no hacen tanto énfasis en este tema como la iglesia evangélica, porque la iglesia adventista tiene su tema, porque fui adventista también por un tiempo, y, y hay muchos temas que ellos dominan en cuanto a los tiempos finales y el fin. Pero ya esos son otros temas que en otro día voy a apartar, tomaré 1 hora, 2 horas para hablar en cuanto a cómo los adventistas entienden los acontecimientos finales para el tiempo. Y no les voy a decir los problemas que hay, los que no hay, eso será para otro momento. Pero estamos hablando sobre la marca de la bestia para esta época actual. Entonces me pregunto, ¿quién es el anticristo? ¿Dónde está el anticristo? El anticristo hará su manifestación para los últimos tiempos como con un cuerpo físico y dirá, aquí estoy yo. O es un espíritu satánico que ha invadido el cuerpo de la humanidad. Y el anticristo se expresa a través de esa manera, usando como vehículo los cuerpos de las personas. ¿Cuál de las dos es? Y le digo con severidad, a través del estudio, que serán las dos clases de manifestación. Y por eso vamos a leer algunos textos bíblicos antes de leer el oráculo de Cibilino, antes de leer el Apocalipsis de Elías y tanto como la ascensión de Isaías, refiriéndose a la manifestación del anticristo, cómo se va a manifestar el anticristo y qué va a hacer el anticristo sobre la tierra cuando él venga. Pero según la escritura, ya daba a entender que el anticristo, antes de venir nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, ya este espíritu de Belial había venido sobre la tierra, porque inducía a la humanidad al pecado, a la caída. Pero en el tiempo de Yahshua HaMashiach también ya estaba manifestado este poder diabólico. Lo que pasa es que veo que a través de la escritura y la exposición de tantas manos en la escritura, le han cambiado algunas palabras, y algunas palabras que han sido cambiadas, que han sido quitadas, y le han dado otra transformación, le dan como otro color, como a lo que se quiere conseguir, pero en el fondo se está refiriendo a lo mismo. Y por eso vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A través del estudio del conocimiento, la palabra de Dios me dice claramente que el anticristo, el cual el mundo está esperando en su manifestación, él no va a salir de los pueblos paganos. El anticristo no va a salir que va a venir con una metralleta matando y asesinando gente. No, no es así. El anticristo, los falsos profetas, la manifestación del hombre de pecado, surgirá y se va a manifestar dentro del mismo pueblo de Dios. Ustedes tienen que entender eso claro. No es que usted es evangélico y que él se va a manifestar por allá de una forma fuera de lo que es el evangelio. No. El hombre de pecado, el anticristo, se va a manifestar dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y me pregunto, yo no he visto hasta ahora una iglesia que aparezcan tantos falsos profetas llenos de mitomanía y arrogancia como la iglesia evangélica en la cual nosotros estamos. Ustedes me perdonan, mis hermanos, me excusan mucho si se ofenden, pero es la gran realidad. ¿Por qué digo la gran realidad? Porque a mí como persona, a mí me ha tocado pasar casi por todas las religiones del mundo. Aparte de pasar casi por todas las religiones del mundo, me he dedicado a hacer un estudio de religiones, tantos asiáticas, orientales, religiones que pertenecen al Asia Central, etcétera, etcétera.
O sea, me ha tocado estudiar casi todas las religiones del mundo. Si me falta alguna por ahí porque no me acuerdo. Pero empezando del budismo, el chamanismo, el hinduismo, ¿eh? El rosacrucismo, el gnosticismo, la masonería, luciferismo, satanismo y dígase por ahí iglesias que pertenecen a las partes más bajas aquí de la sociedad, a las partes bajas de la clase social, porque ya esas iglesias tienen el nombre de logias, pertenecen a la alta cúspide de la sociedad. Entonces, a mí me ha tocado hacer un estudio prácticamente de todas las religiones, tantos antiguas como actuales. Y no he visto una iglesia que tenga tantos falsos profetas llenos de mitomanía y arrogancia como la iglesia evangélica. Lamentablemente, algunos hermanos se pueden ofender, pero es la gran realidad. Cuando nosotros apelamos a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios y al estudio de la Torá, de la palabra de Dios, no he visto una iglesia que hable de tanto, que tenga tantos falsos profetas llenos de mitomanías. La mitomanía está refiriéndose con delirio de grandeza. Entonces, ese nivel de locura, porque es un nivel de locura. Entonces, a veces me pongo a pensar, porque haciendo un estudio riguroso, recorriendo el Apocalipsis, verso por verso, texto por texto, usted mira y estudia todo esto. Y esto es terrible. A veces uno le pasa por la mente, pero ¿quién es el falso profeta? Porque la Biblia habla del anticristo, habla de la bestia, habla del dragón. ¿Quién es el falso profeta? ¿Por qué habla de ese falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? Y el falso profeta no es nada más que el sistema religioso. El sistema religioso del cual habla el Apocalipsis más que el falso profeta, que está involucrado dentro del mismo sistema de la bestia, trabajando a la par de la mano con el dragón, la serpiente antigua. Pero no lo voy a decir ahora porque vamos a seguir leyendo para ver qué dice el Apocalipsis. ¿Qué es el 666? ¿Qué está revelando el 666? ¿Qué es lo que revela dentro de los 1200 Apocalipsis capítulo 12 sobre los 1260 días donde la mujer huye al desierto y es sustentada por 1260 días? Y asimismo se le da autoridad sobre la bestia para que domine la humanidad y lo controle durante también 3 años y pico, 1260 días. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere revelar estos códigos ocultos? Ya que la palabra de Dios se le está revelando a un pueblo que conoce el sistema de gematría, el sistema de la Kabbalah, porque el pueblo de Israel es un pueblo profundamente cabalístico. Y hacerlo un pueblo profundamente cabalístico, donde se le revela conocimientos a ese pueblo, Dios le habla a través de la Kabbalah, porque ellos son cabalistas. Y al ser cabalista, Dios le manda profecía a través de los profetas, a través de la numerología. Pero cada número tiene un código oculto, cada número tiene un conocimiento oculto que no ha sido revelado, que solamente es capaz de conocer lo que hay oculto a través de ese número. Una persona muy iluminada, una persona que tenga un nivel de conciencia muy despierto, puede sacar lo que hay oculto a través del 666, que hay oculto a través de los 1260 días, que hay oculto a través de los 144,000 que están en Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué es lo que quiere decir cuando solamente los que tienen el nombre del Padre en su frente, que tienen el 140, que son los 144,000? ¿Qué es lo que quiere revelar el 144,000? Entonces, se le está hablando a un pueblo a través de la Kabbalah, o de la Kabbalah, Kiber, que quiere decir recibir, porque ellos recibieron el conocimiento a través de la Kabbalah, recibir. Entonces, se le da el conocimiento oculto al pueblo de Israel a través de los números. ¿Por qué hablo de esto de esta manera? Porque estamos viendo para los últimos tiempos que hay un pueblo que está esperando que se le va a poner la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha,
¿Y acaso ustedes creen, mis hermanos, que es que usted va a encontrar un hermano caminando en la calle con los 3-6 ahí dibujando en la frente? Ay, no, mira, ese tiene 666. Y le vamos a ver en la frente el 666. Eso no es así. Que le vamos a ver en la mano los 3-6 en la mano derecha, el 666. Eso tampoco es así. Son códigos. Y le voy a decir, la marca de la bestia, el 666 es tan antiguo como la creación desde el mismo planeta Tierra desde su antigüedad. Y me voy más allá. El 666 es tan antiguo tanto como el mismo universo. El 666 es tan antiguo tanto como el mismo universo. ¿Qué le quiero decir? Que la marca de la bestia no es algo nuevo. Eso es antiguo, porque a los pueblos antiguos se les revelaba el conocimiento a través de la cábala, a través de la numerología. Y cada número estaba relacionado con un código oculto. Por ejemplo, pongamos por ejemplo, en tal sitio va a aparecer un señor. En tal sitio va a aparecer un señor. Y cuídense de él, porque su nombre es 33. Su nombre es 33. ¿Qué es lo que quiere decir? Son códigos cultos. Son códigos cultos. Entonces la palabra de Dios se está revelando a través de conocimientos ocultos. Por eso el 666 es un código oculto. No es que a usted le van a poner 3-6 en la frente. Así puesto, toma. No es que a usted le van a poner en la mano, toma 3-6, póntelo en la mano. Ahora, de que va a haber un sistema, en el sistema de globalización, porque va a haber un mundo globalizado, van a globalizar el mundo, donde el dinero va a desaparecer. A usted le van a poner un microchip en la mano, le van a poner un chip, entonces en ese chip estará almacenado todo lo referente a lo personal suyo. Usted trabaja en una empresa y usted pone la mano en una computadora, una máquina, y entonces a eso le pone el valor de lo que usted trabajó, el tiempo, lo que se ganó. Entonces le dan en comida en un vehículo de acuerdo al valor que esté ahí o lo que usted se haya ganado. Es un sistema de control mental para controlar a la humanidad y lo usan como un sistema para erradicar la violencia sobre el planeta Tierra, para supuestamente establecer paz y seguridad en el planeta Tierra. O sea, tener un control sobre la humanidad. Pero eso no es la marca de la bestia. Ojo con lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo tampoco es la marca de la bestia. Hace tiempo, hace cientos de años, ya la humanidad tiene la marca de la bestia. Hace tiempo ya la humanidad, hace muchos, hermano, voy más para atrás, miles de años, desde que el planeta Tierra, la humanidad empezó a desgenerarse, se le estableció la marca de la bestia a la humanidad. Cuando la humanidad se degeneró en la caída adámica, vamos a ir ahí. Cuando la humanidad se degeneró en la caída adámica, desde ahí se le estableció a la humanidad ahí la marca de la bestia. Desde ahí para acá. ¿Por qué? Porque la humanidad se desgeneró en el pecado. Entonces, dice la palabra de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Dios. La escritura, por ejemplo, tenemos acá la Sefer Laval, que es la versión de Israel, dice, amados, no creáis en todo ruach, sino examinemos los rujos, o sea, los espíritus. La palabra rujó, examinar los espíritus,
La palabra dice, examinemos los rujos, espíritu, si son de Yahweh. Ellos, porque muchos neviim, o sea, muchos profetas, falso profeta, dice, Hashekel, falso profeta, han salido por el mundo. Dice ahí, entonces, y todo roa, y todo espíritu, y todo roa, que no confiese que Yahshua vino en la carne, no es de Yahweh. Y este es el Ruach Shoten, Hamashiach. O sea, el espíritu del acusador adversario. Dice, este es el espíritu del acusador, del adversario, del Mashiach, que ustedes han oído que viene y ahora es aquí, está en el mundo. Versículo 3. O sea que la versión, la Sefer Dabar, como otra escritura, no dice que es el anticristo, sino el espíritu del adversario. Porque en el texto castellano de la versión Reina Valera aparece el término anticristo. Sin embargo, en otras escrituras antiguas aparece el término el acusador o el adversario. Se le dice anticristo en el término castellano de la Reina Valera porque es aquel que enseña lo contrario a Cristo, pero con el disfraz de Cristo. No sé si ustedes me comprenden. Te habla de Cristo, pero te aleja de Dios, porque dentro de pequeños detalles que nosotros parecemos ignorar, te alejan de Cristo. Entonces, por eso es anticristo, porque el acusador adversario es el que se viste con el manto de santidad y se viste de oveja para entonces aparentar ser el Cristo. Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. O sea, que no solamente diga, no, porque si Yahshua HaMashiach vino en carne y él fue enviado de Dios, hasta el diablo lo dice. Porque hasta los demonios saben, dice la palabra de Dios, que los demonios creen y tiemblan. Entonces, porque un demonio te diga que el Cristo vino en carne, indica que esté ahí sea de Dios. No, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre exhorto al pueblo de Dios, despertar conciencia, pedirle a Dios luz, conocimiento, luz, conocimiento, luz, conocimiento. Porque el pueblo de Dios, en la actualidad, este pueblo al cual nosotros pertenecemos, es un pueblo que se deja inducir más por las bullas, por el sonido externo, que por el conocimiento de la luz. Lamentablemente es la realidad. Este pueblo al cual nosotros pertenecemos es un mundo, el mundo evangélico, que se deja inducir más por el sonido externo que por el conocimiento de la luz, por buscar el conocimiento. Entonces, a usted lo invitan a predicar, a usted lo invitan a una iglesia a dar un mensaje. Y si usted no ronca, si usted no pone la voz ronca, si usted no empieza a repetir las lenguas que todo manda por ahí, anda, la basaba, canda, y empieza por ahí, usted no es profeta. Si usted no hace una bulla que tiemble, corre de aquí para allá y que levante los bancos y los levante para arriba, a usted no le escuchan. Porque estamos más dominados por los sonidos externos que por el conocimiento de Dios. Entonces, por eso, nosotros como pueblo evangélico somos más engañados que cualquier otra religión. Nosotros como pueblo evangélico somos más engañados que cualquier otra religión, más nosotros los evangélicos. Porque los evangélicos nosotros somos más ilusionistas que otra cosa. Una persona va a la iglesia, un predicador, que hay muchos hombres de Dios que saben dar un buen mensaje, porque lo he escuchado. Hombres que dan un mensaje
con toda la oratoria que se merece, el conocimiento, la altura que se merece, y nadie, muy pocas personas lo pueden escuchar, muy pocas personas, y de un mensaje bíblico de conocimiento de Dios extraordinario. Pero como no levantó la silla, como no roncó, como no puso la iglesia a temblar, él no tenía el Espíritu de Dios. Entonces ahí es que está el problema, que el anticristo, el hombre de pecado, se está manifestando en la iglesia, engañando a los hermanos ilusorios que solamente se guían de sonido, creyendo que es el poder de Dios, porque somos más seguidores de sonidos eternos que buscar a Dios hacia adentro en el silencio. Somos más seguidores de los sonidos eternos y de la bulla que buscar el conocimiento de Dios. Entonces, muchas veces me pongo a pensar, ¿quién es el falso profeta para los últimos tiempos? El falso profeta somos más que nosotros, que nos prestamos nuestro cuerpo físico, para que el maligno haga de nosotros lo que él quiera, enseñar lo que él quiera, lo que le venga la gana. Entonces, cuando nosotros somos invadidos por el pecado, estamos en la iglesia y estando en el camino de Dios, no queremos morir, no queremos despertar, inducido por el ego en todas sus múltiples manifestaciones internas. Estamos predicando y dando la palabra de Dios, pero estamos podridos de ego, porque no hemos querido morir, no hemos querido morir. Usted más se está presentando como marioneta del anticristo. Y dentro de eso, entonces, para poder sobresalir entre los demás, empieza a pasarse como profeta, como adivinando. Entonces, ahí entramos entonces en el papel del falso profeta en el pueblo de Dios. Porque el falso profeta no es un personaje. El falso profeta que habla la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, que será echado donde estaba el dragón y la bestia, no será un hombre, no un hombre con cuerpo físico, es un espíritu maligno, con el disfraz de cristianismo, con el disfraz de Dios, que ha invadido el corazón y la mente de nosotros los hijos de Dios, y nos ha hecho creer ese espíritu que estamos en el camino correcto, más estamos en el camino incorrecto, porque los mundos infiernos están llenos de muchas personas con buenas intenciones. En este camino no bastan las buenas intenciones. El infierno, los mundos infernales, están llenos de personas con buenas intenciones. Creyendo seguir a Dios, estamos siguiendo el camino equivocado. Y empiezo por mí mismo, porque tengo que corregirme a mí mismo. Y cada día entiendo que tengo que cambiar. Cada día entiendo que tengo que transformar mi vida para caminar derecho en el camino de Dios. He cometido muchos errores, pero reconozco mis errores. Y quiero avanzar, quiero corregir, quiero cambiar, quiero transformar mi vida. ¿Para qué? Porque en este camino no bastan las buenas intenciones, porque los mundos infernales, infiernos, están llenos de personas con muchas buenas intenciones y están llenos. Entonces, no bastan las buenas intenciones, porque el falso profeta, ese espíritu del falso profeta, proveniente del dragón, la serpiente antigua, está metido en el pueblo de Dios, con el disfraz religioso, con el disfraz de santidad, con el disfraz de cristianismo, creyendo que estamos siguiendo a Dios, creyendo que estamos siguiendo a Dios, más el espíritu del anticristo, el espíritu de Belial, el que está metido, y vamos a ser expulsados, metidos dentro del lago, vamos a ser metidos dentro de ese lago de fuego de los infiernos. Vamos a participar de todo esto, creyendo que estamos en lo correcto, estamos en el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia, 666, no es un número que te van a poner a frente, es un código oculto que lo vamos a ver a través de este estudio. Porque esto no es prédica, esto es como un estudio. Porque el pueblo de Dios tiene que buscar conocimiento. El pueblo de Dios tiene que buscar luz. Hay que buscar luz. Hay que buscar luz. Hay que pedirle a Dios que nos despierte, hermano, que nos dé luz. Que cuando llegue a la iglesia, una persona levantando la silla y lo vean usted tranquilo en una silla, en meditación profunda.
hacia adentro, para ver si aquel que está allí hablando, si es Dios que está hablando en él o si es el diablo que está hablando en él. Es que él menciona, no, Mateo capítulo 7, verso 22. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto. ¿Y qué le dice? Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia es clara en cuanto a eso. Y por eso vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo. Este es el anticristo, el hijo de perdición, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? El diablo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo. Y aquel que niega que Yeshua jamás es el Cristo, el espíritu del diablo que está en él, el espíritu de Belial, el que está en él. Lamentablemente, entonces dice: sino el que niega que Yeshua jamás, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, este es el acusador. Vamos a ponerle la palabra correcta. Este es el diablo. Este es el anticristo. Este es el acusador. Entonces dice más para abajo, él tiene un punto ahí, tiene una coma. El que niega al Padre y al Hijo. Niega al Padre y niega al Hijo. ¿Acaso es sorpresa para ustedes, mis hermanos, que por ahí andan unas bandas de evangélicos? Porque son muchos, y organizaciones religiosas de evangélicos, que no creen en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos van a leer la palabra de Dios, solamente dicen: vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. No dicen más nada. Más nada. Van a bautizar, a sumergir en inmersión a una persona. Lo bautizo en el nombre de Jesús. Ya no dicen más nada. Ellos agarran algunos textos, o algunos porque no existen muchos, de Pedro, que bauticen en el nombre de Jesús. Sin embargo, Yeshua HaMashiach dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta persona, para justificarse a sí mismo, agarran la palabra de Pedro, que bauticen en el nombre de Jesús. Porque parece que porque parece que Pedro estaba por encima de Jesús, de Yeshua. Hay iglesias, mis hermanos, hay iglesias que han formado doctrinas de los apóstoles y se han olvidado de la doctrina y conocimiento de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Ojo con esto. Hay personas, iglesias, que han hecho más doctrinas de los discípulos de Yeshua, de Jesús, que el conocimiento recibido directamente de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. O sea, olvidando los principios de nuestro Maestro, han tomado los principios de los apóstoles, ignorando el conocimiento de Jesús, poniendo a los discípulos por encima de Jesús. Por eso estoy hablando del falso profeta. Porque hay espíritu del diablo, espíritu de Beliar, que se están moviendo directamente dentro de la iglesia, haciendo doctrinas, cosas que la Escritura no dicen. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estas gente que andan por ahí, no, que el Espíritu Santo como que no existe, que todo en el nombre de Jesús. Muy bien, excelente. Pero el espíritu de Belial
se esconde detrás de los pequeños detalles. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros los mundos infiernos? Son los pequeños detalles que nosotros ignoramos, tomamos un punto, dejando esto, que son los pequeños detalles, para hacer una doctrina. Entonces, se mueven el falso profeta se mueve de esa manera dentro de la iglesia. Y con estas personas que leen la Biblia, que bautizan, solamente lo bautizan en el nombre de Jesús. El que hace eso le falta conocimiento de Dios. El que hace eso le falta conocimiento de la historia bíblica. Y el que hace eso le hace falta conocimiento antropológico de la antropología, le hace falta conocimiento antropológico que está relacionado con la historia de los pueblos. El que hace eso le falta conocimiento de los libros antiguos perdidos de la historia. Hay que tener mucho cuidado. Y el que lo está haciendo de esa manera, que se revise y que se autoobserve y se retrate y deje de seguir enseñando esa cosa de Jesús solos. Porque más los Jesús solos que andan en eso. Los Jesús solos. Todo Jesús, excelente, muy bien. Pero la palabra de Dios es clara. Si nosotros nos detenemos a leer el libro de Yohanan, que es el libro de Juan, que es el libro del Padre, el libro del Padre, el libro de Juan. Desde que usted empieza a leerlo, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Juan, por eso le llamo al libro de Juan, el libro del Padre, el libro del Padre, porque cada vez que Yeshua HaMashiach hablaba y decía algo, se refería al Padre. Él todo el tiempo se refería al Padre, porque él dependía del Padre. Y por eso en la cruz dice, Padre, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino lo que tú quieres. Lo que pasa es que se ha malinterpretado el texto que dice, cuando dicen, muéstranos al Padre, entonces Yeshua le dice, ¿cuántos tiempos estoy con ustedes? Y me dicen que le muestra al Padre. No saben que el Padre y yo somos uno, que él y yo no somos, y que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero oye las palabras de Jesús, no saber que el Padre y yo somos uno. Te lo está dividiendo, pero también te está diciendo que son uno. Pero en Juan capítulo 17, Yeshua HaMashiach dice, Padre, te pido, te lo está ahí apartando. Padre, te pido que ellos sean uno en ti, como tú y yo somos uno. O sea, que los que sigan a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, sean uno con el Padre, como nosotros somos, como Él, unos con el Padre. ¿Qué te está queriendo decir? Que somos uno, pero en espíritu, espiritualmente. Que cuando a nosotros nos vean en la calle, cuando hablen con nosotros, vean a Yeshua HaMashiach en mí, vean al Padre en mí, porque la obra del Padre es la que estoy haciendo aquí en la tierra. Y como estoy haciendo la obra del Padre aquí en la tierra, entonces yo me estoy funcionando como el Padre. Como estoy trabajando en la muerte para nacer, me estoy haciendo uno con el Padre. Porque el Cristo de cual habla el apóstol, ese lucero de la mañana, ese lucero tiene que crecer dentro de nosotros. Y cuando el lucero, que es Cristo, nace dentro de nosotros mismos y se hace Cristo hombre dentro de nosotros mismos, entonces somos uno con el Padre y el Padre es en uno. Por eso dice la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Venga a nosotros tu reino. O sea, el Padre tiene que venir a mí. Pero para que ese Padre venga a mí, tengo que morir y tengo que nacer. Para que Cristo, que está en mí, Él se haga adulto. Para que el Cristo que está en mí, que es niño. Por eso dijo Yeshua, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿A qué niños Yeshua se está refiriendo?
A los niños se está refiriendo a los que son bebés, pero niños en el sentido espiritual. Ellos son niños en el sentido espiritual. Entonces, déjenlos que vengan a mí. Entonces, ese niño tiene que crecer, ese niño tiene que fortalecerse, ese niño tiene que llegar a la etapa de adultez, de adulto, crecer. Entonces, Cristo tiene que nacer dentro de nosotros mismos y nosotros fusionarnos con el Padre para ser uno con el Padre. Entonces, por eso cuando Él dice, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque entonces Yeshua se fusiona con el Padre, porque Él está haciendo la voluntad del Padre, que ha sido mal interpretado por los Jesús solo, para decir que todo es Jesús. O sea, se olvidan del Espíritu Santo y se olvidan del Padre. Pero Juan dice aquí claramente, el versículo 22, dice, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. Y si nosotros, estudiando las Escrituras, hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, no se sabe cuántos versículos hay en la Biblia que hablen del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh. Son innumerables. Versículos que hablen del Hijo son innumerables. Textos, palabras, versos del Padre. Entonces, esta persona que solamente bautizan a una persona en el nombre de Jesús, que se revisen y que se retraten. Entonces agarren la Biblia, rompanla, cojan, y perdón mi Padre, agarren la Escritura y sáquenle todas las hojas a la Escritura. Porque el Espíritu Santo de Dios no existe. Voy a tomar un día para hablar de este tema sobre el Espíritu Santo de Dios, a buscar todos los textos y versos. Es que el pueblo de Dios necesitamos buscar conocimiento de Dios. Necesitamos buscar verdaderamente luz, buscar conocimiento de Dios, mis hermanos. Dice, vamos a leer en Segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el usurpador, el anticristo. Entonces, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Por antes de, yo quiero leer, refiriéndonos a la manifestación del anticristo en la revelación de Elías, en la manifestación del anticristo, porque ya la Escritura son tantos textos, son muchísimos textos y versículos de la Biblia que hablan sobre la manifestación del Hijo de Pecado, no 3 ni 4 versículos, no, son muchísimos. Y veo que todos los textos y versículos que hablan en la Biblia, que están en la Biblia, dicen, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. O sea, el apóstol está hablando que el hombre de pecado, el anticristo, ya estaba en su época. Entonces, el mundo cristiano está esperando la manifestación del anticristo para un tiempo. Sin embargo, ya la Escritura está hablando que el anticristo ya estaba manifestado desde esa época. Pero antes de eso, miles de años ya atrás ya se había manifestado, porque un espíritu de demonio. El anticristo es un espíritu, el mismo espíritu del usurpador. Ese espíritu es el que usa a cada persona a la rebelión contra Dios. Y ese espíritu viene desde los mismos cielos. Ese espíritu viene desde los mismos cielos y se estableció aquí en la tierra. Vamos a leer en la rebelión de Elías. En la rebelión de Elías. Porque voy a hacer un segundo video
hablando sobre el tema del anticristo, para entrar entonces a las revelaciones ocultas del libro de Apocalipsis y para entrar entonces a los oráculos civilinos y para entrar entonces en el libro de la ascensión de Isaías, hablando sobre la manifestación del anticristo. Pero voy a culminar con la revelación de Isaías o el Apocalipsis de Elías en el capítulo 2, no, en el capítulo 3, versículo 1 del Apocalipsis de Elías, capítulo 3, versículo 1, hablando sobre la manifestación del anticristo. Para concluir, porque le voy a hacer una segunda parte hablando sobre el anticristo para seguir avanzando el tema para la mejor comprensión. Gloria a Dios. Voy a ponerme los lentes porque estas letras vienen un poco pequeñas. Dice, en cuanto el cuarto año de ese rey, aparecerá el hijo de pecado. Cuando él dice el cuarto año de ese rey, el capítulo anterior al capítulo 3 está hablando de la venida de Yeshua, de la venida de Yeshua HaMashiach y de la virgen que él iba a nacer. O sea que dentro de los manuscritos antiguos que hablaron de la venida de Yeshua HaMashiach, claramente fue escrito por los profetas que él iba a venir a través de una virgen. O sea, y eso fue todo profetizado. O sea que varios textos antiguos hablaron de la Virgen María. Pero por eso dice el capítulo 3, dando seguimiento al capítulo 2, dice que el que me habla directamente del anticristo, dice, el cuarto año de ese rey aparecerá el hijo del pecado, diciendo, yo soy el Cristo. Ojo con esto. El cuarto año de ese rey aparecerá el hijo del pecado, diciendo, yo soy el Cristo. Aunque no lo sea, no le creáis. Cuando venga el Cristo, vendrá en forma de bandada de palomas, con una corona de paloma a su alrededor. Dice, cuando venga el Cristo, vendrá en forma de bandada de palomas, con una corona de paloma a su alrededor. Caminará sobre las bóvedas del cielo, con la señal de la cruz como guía. O sea, cuando venga el anticristo, no le creáis. Caminará sobre las bóvedas del cielo, con la señal de la cruz como guía. Todo el mundo lo contemplará como el sol que brilla desde el horizonte oriental hasta el horizonte occidental. Así es como vendrá, y todos sus mensajeros lo rodean. Pero el hijo del pecado comenzará a estar de nuevo en los lugares santos. Leemos y repetimos de nuevo. Cuando venga el Cristo, vendrá en forma de bandada de paloma, con una corona de paloma en su alrededor. Caminará sobre las bóvedas del cielo, con la señal de la cruz como guía. Todo el mundo lo contemplará como el sol que brilla desde el horizonte oriental hasta el horizonte occidental. Así es como vendrá, y todos sus mensajeros lo rodearán. Pero el hijo del pecado comenzará a estar de nuevo en los lugares santos. Pero el hijo del pecado comenzará de nuevo a estar en los lugares santos. O sea que el hijo del pecado, el anticristo, se había apartado de los lugares santos por un tiempo, pero volverá de nuevo a manifestarse. Eso es lo que dice
el Apocalipsis de Elías, que va a aparecer el Cristo, nuestro Salvador, va a aparecer, pero entonces él dice, pero el hijo de pecado comenzará a estar de nuevo, se va a manifestar de nuevo sobre la tierra. Dice, y empezará de nuevo a aparecerse en los lugares santos. Y dirá, entonces aquí Elías empieza a relatar los milagros que va a hacer el anticristo. Elías va a relatar entonces ahí, cuando él escribe los milagros que va a hacer el anticristo. Dice, y dirá al sol, cae y caerá. Dirá, brilla y lo hará. Dirá, oscurécete y lo hará. Dirá a la luna, vuélvete sangrienta y lo hará también. O sea, el anticristo le dirá a la luna, conviértete en sangre, y la luna se va a convertir en sangre. Saldrá con ellos del cielo, caminará sobre el mar y los ríos. Caminará sobre el mar y sobre los ríos, como sobre tierra firme. O sea, te está diciendo que el anticristo hará todos los milagros extraordinarios. Dice, ojo con esto, y hará andar a los cojos. ¿Qué dice aquí el profeta Elías? Que el anticristo hará andar a los cojos, hará oír a los sordos, hará hablar a los mudos. Mateo 7:22. El anticristo pondrá ver a los ciegos. El anticristo pondrá andar a los cojos. El anticristo pondrá hablar a los mudos. El anticristo pondrá escuchar a los sordos. Mateo 7:22 dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos esto, esto y esto. Más dice la palabra, Mateo 7:22. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, siento pena y tristeza en mi corazón que la iglesia evangélica, que entiendo que es un pueblo de Dios, es un pueblo de Dios, pero da pena que todo el que aparece en un lugar haciendo un milagro, no solamente haciendo un milagro, porque solamente haciendo bulla, porque hay gente lo que son bullosos y adivinadores. Solamente falta que ustedes, la gran mayoría, se les postren y le hagan un altar y lo adoren. Es triste y lamentable el caso que se da más el caso en la iglesia evangélica. Hay iglesias que se dan otras, claro, pero más en la iglesia evangélica, que es tan seguidora de sonidos eternos, de bulla, que buscar el conocimiento de Dios. Entonces veo que de que aparece una persona que se autodenomina profeta, ustedes entienden como que esa persona no puede ser enfrentada, como que esa persona no se le puede cuestionar, porque él dice que él es profeta. Porque somos más dados a escuchar los sobrenombres, que por el testimonio que la persona pueda dar. Fulano de tal denominado profeta, fulano de tal denominado apóstol, fulano de tal determinado esto, fulano de tal denominado aquello. ¿Y a mí qué? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?
Para mí, usted lo que es un mequetrefe del lodo de la tierra, así como lo soy yo, como lo soy mi persona también. Porque dice Isaías 64, nosotros somos más que gusanos del lodo de la tierra. Entonces, somos más dados a escuchar los sonidos eternos que el conocimiento y la sabiduría de Dios. Toda persona que diga que es profeta, ya ustedes están vueltos locos. Hay que hacer el autocuestionamiento. Hay que cuestionar. Hay que orar. Hay que buscar luz del Espíritu Santo de Dios. Hay que buscar revelación de Dios. Hay que estudiar. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Hay que estudiar, hermano, hay que estudiar. Todo el que dice en la iglesia evangélica que es profeta, ustedes le hacen un altar espiritualmente, le hacen un altar, se les potra y lo adoran. Todas las sandeces que ellos están tirando en las redes, ustedes la aceptan como si fuera algo real. Como que si eso es como sin hacer cuestionamiento. Y no están haciendo nada, solamente están revelando una sombra de lo que ellos son internamente. Una sombrita, solamente una sombrita que le están dando a ustedes a beber. Una sombrita porque dicen ser profeta. Y ustedes se espotran, espiritualmente se espotran y lo adoran. No voy a pronunciar nombres, pero he visto personas en las redes, autodenominados ellos mismos profetas, y ustedes no más faltan que lo adoren y le hagan un altar en su casa, y agarren y vayan a centros de internet, impriman una foto de él, y a la foto se le potren. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Ay, mis hermanos, uno siente tristeza verdaderamente. Uno siente tristeza ver al pueblo de Dios cómo se ha convertido en ser más seguidores de los hombres que buscar la sabiduría de Dios, que buscar la presencia de Cristo. Nos hemos convertido en ser más seguidores de los hombres que de Dios. Y por eso hay tantas personas con tantos problemas. Personas en las redes que se libertan como libertadores, porque ahora ellos se presentan como libertadores. Un grupo que se presta para enseñarle a usted a hacer liberación. Oye eso. A enseñarte a ti a hacer liberación. Pero si tú quieres aprender a hacer liberación, tú lo que tienes que meterte en Dios. Morir. Y cuando tú mueras, van a ser la esencia del Espíritu de Dios, van a ser en ti. Y solamente con la sombra, cuando pasa como el apóstol Pedro, que cuando pasaba por un lugar con la sombra de Pedro, la gente se sanaba. Pedro allí no aplicaba táctica de liberación. No, que ahora yo voy a buscar todos los protocolos y la táctica para yo hacer una liberación. El diablo está metido en todo esto, mi hermano. El diablo está metido en todo esto. Dios no necesita táctica para libertar a nadie. Solamente usted le da a la gente, el poder de Dios está en usted, ser libre en nombre de Cristo, y ya él fue libre. Jesús no andaba predicando para él libertarte y libertar una persona endemoniada, y preguntándole, cogiendo una macota, un cuaderno. ¿Dónde está el lapicero? Que yo el lapicero. El lapicero está en la mochila. Coge un lapicero. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde tú vives? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Te bautizaste? ¿No te bautizaste? ¿Te casaste? ¿Por el juez civil o por la iglesia? La Biblia no habla nada de eso, mi hermano. La Escritura no revela nada de esto. Para Jesús libertar a una persona endemoniada no le hacía investigación. Una mujer que tenía fluido allí de sangre por muchos años, solamente le puso la mano y ella fue libre. Le dio la vista a los ciegos, no le hacía investigación, libertaba a personas que estaban cautivos. Yahshua Hamashiach no le hacía investigación sobre si debía o no debía, solamente lo libertaba porque él tenía los méritos para eso. Y para hacer liberación hay que tener los méritos de Dios. Para tener los méritos de Dios hay que morir cada día. Hay que matar el ego, hay que matar el diablo que llevamos dentro. Para hacer eso que hacía Jesús, para hacer lo que hacían los apóstoles, hay que ir muriendo.
Dios no necesita protocolo ni tanta táctica para hacer liberación. Eso es falso y mentira. Por testimonio lo digo, por la experiencia, porque Dios me ha permitido hacer liberación en el mundo espiritual. Y cuando Él le place hacerlo, cuando Él quiere y como Él quiere, porque Él es el que sabe, porque yo no soy nada ni tengo nada. Mi Padre que sabe, Él lo ha hecho. Entonces, el diablo y los espíritus de Belial se están moviendo en la iglesia. Personas que están quedando endemoniados, después que le ponen la mano en la cabeza, quedan endemoniados más de ahí. Personas que después que la ministran quedan más endemoniados todavía. Porque el espíritu de Belial se está moviendo en la iglesia. Entonces, dejemos de ser tan seguidores de los sonidos eternos y busquemos a Dios hacia adentro, en el silencio, en el silencio, en el silencio. Yahshua HaMashiach fue conocido como el maestro del silencio. Ustedes que tantas bullas y que quieren levantar los bancos de la iglesia, sonar todas las latas. Hay momentos que lógico que hay que alabar, pero no creer que en la bulla que está Dios, porque hay que tener el equilibrio. Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, fue conocido en su época como el maestro del silencio, y como un maestro ganó grandes batallas y guerras a través del silencio. Era destacado por esa forma, como el maestro del silencio. Y tú, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, ponte allí en el secreto, oye como decía él, póstrate y órale a tu Padre, y tu Padre que te escucha en los secretos te recompensará. Eso dice la Escritura. Tu Padre que te escucha en silencio te recompensará. Se dice la Septuaginta. La Reina Valera 1960 dice, te recompensará en público. La Septuaginta dice, te recompensará. No más de ahí. Seguimos leyendo para concluir el Apocalipsis de Elías. Todo el mundo lo contemplará como el sol que brilla desde el horizonte oriental dice aquí, voy a saltar. Pero el hijo del pecado, pero el hijo del pecado comenzará a estar de nuevo en los lugares santos. ¿Dónde? En la iglesia, en los lugares santos, en la iglesia. Y dirá el sol cae y caerá. Dirá brilla y brillará y lo hará. Dirá oscurécete y lo hará. Dirá la luna, vuélvete sangrienta, y la luna se convertirá en sangre, y lo hará. Saldrá con ellos del cielo, caminará sobre el mar y los ríos, como sobre tierra firme. Él hará andar a los cojos, hará oír a los sordos, hará hablar a los mudos, hará ver a los ciegos, limpiará a los leprosos. ¿Qué dice aquí? El hombre de pecado, sanará y limpiará a los leprosos, sanará a los enfermos, expulsará a los demonios. Mateo 7:22, lo repito nuevamente, expulsará a los demonios, multiplicará sus señales y sus prodigios en presencia de todos, hará las obras que hizo el Cristo. Mis hermanos, compartan este video para que corre y llegue. Es para que el conocimiento llegue a los hijos de Dios. No me interesa más que otras cosas. Este mensaje que estoy dando en este día, quiero que ustedes lo compartan. Compártanlo, hermano, para que el conocimiento siga llegando a más personas. No me interesa más de ahí que llegue a más personas. Dice, hará todas las obras que hizo el Cristo, excepto una. Ojo con esto, excepto una que él no podrá hacer. Que resucitará a los muertos, que resucitará a los muertos. O sea, él no puede dar vida. El anticristo no puede dar vida. No podrá resucitar. Él va a hacer todo, menos resucitar a los muertos. En esto conoceréis que es hijo del pecado.
En esto conoceréis que es hijo del pecado, porque no puede dar vida. En esto conoceréis que es el hijo del pecado, porque no puede dar vida. Pues es aquí que os contaré sus señales, para que los conozcáis. Es así, mis hermanos. Y dice el versículo 16, que Él toma toda clase de apariencia. Él toma todas las apariencias que Él quiera, de mujer, de hombre, de niño, de anciano. Es así. Se transformará en presencia de los que lo vean, y se convertirá en un niño pequeño, se hará viejo y se transformará en toda señal. Es así. Pero la señal de su cabeza, Él tendrá una señal en la cabeza que no podrá cambiar. En esto conoceréis que Él es el hijo del pecado. En esto conoceréis que es el hijo del pecado. Acabo de leer en el Apocalipsis de Elías, capítulo 3, versículo 1 al 15. Voy a seguir leyendo más en la segunda parte de estos videos, la revelación del anticristo para los últimos tiempos y lo que Él va a hacer. Porque hay algo aquí importante que Elías dijo, que Él no podrá resucitar a los muertos ni podrá darle vida. Y me sorprendió que en los oráculos de Sibilino, cuando se revela que el hombre de pecado, Belial, dice textualmente, va a aparecer en el planeta Tierra. Pero también dice el oráculo de Sibilinos que él no podrá dar vida ni tampoco podrá resucitar a los muertos. Algo sorprendente, mi hermano, de cómo un oráculo que pertenece a los griegos, greco-romana, allí hay muchas cosas que también hay que aprender. Y de que como esos pueblos, considerados pueblos paganos, aún así muchos allí reconocían la grandeza de Dios, pero no todos conocían el espíritu del mal y cómo impera en la humanidad el espíritu del mal. Y por eso en los oráculos de Sibilinos revela de cómo el espíritu de Belial, de cómo esta entidad tenebrosa que va a ser presencia en el planeta Tierra, tampoco podrá dar vida, pero que así mismo lo revela el profeta Elías en el Apocalipsis de Elías, capítulo 3, versículo 1 al 16. Así que, mis hermanos, compartan este video, compártanlo para que siga el conocimiento. El pueblo de Dios necesitamos mucha luz, necesitamos más conocimiento, pero compartan para que el conocimiento de Dios siga expandiéndose. Le voy a hacer a este video una segunda parte porque tengo que meterme en esos libros que acabo de citar para leerlo por cámara y entrar entonces en las revelaciones ocultas del libro de Apocalipsis sobre el 666 y qué es lo que revelan y los códigos ocultos que ellos quieren decir allí. Entonces, este video va a tener una segunda parte sobre lo que es la bestia y la marca de la bestia, que es el 666. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el falso profeta? ¿Y quién es el dragón de Apocalipsis? Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y shalom para todos. Y mi WhatsApp, como siempre lo doy, con el +1 de afuera, si es de afuera que me llaman, con el +1, 829-337-7971. 829-337-7971. Shalom para todos y Dios le bendiga grandemente, mis hermanos. Que el poder de Dios, el Espíritu Santo, sea sobre cada uno de vosotros. Amén.